Muy buenas tardes, soy Kevin Moreno y en este video haré la continuación de la demostración de el siguiente proceso de los flujos de trabajo, los cuales consisten en el análisis de la base de datos mensual de la compañía Tramontina. Entonces, para esta explicación, primero voy a explicar cada uno de los componentes de del análisis y al final voy a realizar la demostración de ambos procesos. Entonces, comenzando con con la aplicación web, esta se divide en dos componentes que son el frontend y el backend. En el frontend tenemos el index, el cual está cargado así en el navegador y que tiene una parte de HTML con CSS y JavaScript. Así se ve cargado en la parte de HTML con CSS. Y esta es la parte que está en el código. En- entonces, prosiguiendo con la explicación, en la parte de JavaScript se encuentran las funciones que se encargan de controlar la conexión entre el servidor. Se encarga de mostrar los mensajes del proceso del análisis en el index. Se encarga de comunicarse con el backend de Python Flask y se encarga también, por último, de enviar las peticiones de tipo post a N8N cuando ya esté terminado el, los análisis y el preprocesamiento. Por otro lado, En el, en el backend, que es servir.py, aquí se realiza el control de las rutas en donde son depositadas los archivos intermedios o residuales de cada proceso, así como también los archivos finales. Y también para el análisis general, me realiza, me realiza el análisis de la base de datos, valga la redundancia, según los criterios de las ventas por producto por cantidad y valor y las ventas de unidades por cantidad y valor. También me realiza la división de la base de datos en cuatro partes y por último también se encarga de realizar el preprocesado de la base de datos cuando yo quiero buscar un cliente en específico. Y para terminar de exponer la aplicación, esta usa un servidor Flask ahí, el cual se puede levantar con python-server.py, el cual me genera una conexión en el puerto localhost 5000 y me muestra más o menos cada 5 segundos el tipo de petición que se está consultando. ¿Ok? Ahora, em, para los flujos de trabajo, este flujo de trabajo se utiliza cuando yo quiero realizar el análisis de la base de datos a un nivel general, mientras que este flujo de trabajo, espera que cargue, mientras que este flujo de trabajo se encarga de realizar el análisis según el cliente que yo haya escogido. Ahora, es- este proceso funciona de la siguiente manera. Yo le envío yo le envío la base de datos que yo quiero analizar por acá, en subir y dividir archivo. Después, una vez que esté cargado, le doy aquí en subir y dividir archivo y él me va a dividir la base de datos
cuyo peso original es de 72 kilobytes, a uno de cuatro partes de 18 kilobytes cada una, en donde se va a guardar aquí en la carpeta de partes. Después, según lo que yo necesite, me va, me va a, ¿qué? Me va a utilizar un workflow u otro. Entonces voy a ir realizando la demostración. Voy a ir realizando la demostración se va, mientras se va, mientras realizo. Voy a realizar la demostración en lo que los procesos hacen su trabajo, porque estos procesos ahí tienen un aproximado de 5 minutos cada uno. Entonces aquí busco la base de datos que yo quiero analizar. En este caso se llama base de datos, base de ventas Tecol del mes de noviembre del año pasado. Le damos aquí en subir y dividir archivo. Él está ahí procesando. Sube el archivo a Flask. Lo sube aquí en Uploads. Y ahora él, aquí mediante los mensajes que me da el servidor de Flash, yo puedo saber en qué proceso, en qué estado está del análisis. Como dije anteriormente, él, una vez que cargue la base de datos, la divide en cuatro partes. Esto con el fin de poder enviar la información más ligera a los workflows de N8N, para que no se para que no se sature de información. Entonces esperamos que tenga las cuatro partes. Ya una vez con las cuatro partes finalizadas, ahora sí podemos proseguir con el análisis de la base de datos. Ok, entonces, em, como ven, él aquí nos indica cuándo ya ha terminado de realizar estos procesos ahí. Entonces, para el primer flujo de trabajo, esto mientras que él inicia su, inicia su análisis de la base de datos en cada una de las cuatro partes, voy a ir explicando tanto el workflow como, como el código detrás de este proceso. Entonces, iniciando, iniciando con el código, él realiza, él realiza la transformación ETL o el pivot en este caso a cada una de estas cuatro partes y la guarda en esta carpeta de análisis general partes. Después, una vez que que esta parte ya esté finalizada, él envía una petición de tipo POST a el workflow de análisis de datos de las ventas mensuales. Entonces, este workflow está conformado de 7 nodos, en donde este nodo que está aquí es un workflow que recibe la petición de tipo POST, y a su vez es un trigger que activa todo el flujo de trabajo. Entonces, una vez llega aquí la petición de tipo POST, él lee dentro de las carpetas del proyecto, es, si están todos los cuatro archivos acá, y después procede a cargarlos dentro de el propio workflow, extrayendo los CSV, los CSV. Después, mediante un nodo de código de JavaScript, em, y usando la columna nombre cliente matriz, que es el nombre del cliente, unifica todos los archivos CSV en una sola hoja de cálculo de formato XLX.
lo convierte, después el análisis resultante lo registra en la carpeta de análisis general, acá, en esta carpeta, y por último envía un código de respuesta 200. Entonces, ahí hay que esperar un par de minutos en lo que termine de realizar un análisis. Como se puede apreciar acá, él muestra las señales de alerta del proceso en tiempo real. Entonces, cuando ya esté finalizada ahí, él prenderá esta casilla para enviar la petición al flujo de trabajo. Y una cosa ahí importante que hay que tener en cuenta es que este flujo de trabajo no está publicado, sino está en su versión de prueba. ¿Por qué? Porque si esto se publica, él consume una cuota de llamadas, de peticiones ahí que uno le puede realizar. Y como esta es una cuenta local, él tiene un cierto número de peticiones ahí y después de cierto número deja de realizar peticiones hacia hacia el entorno de producción. Entonces, por ahora, por eso está en formato de tipo test. Él ya cargó los archivos ahí. Bueno, este error se da porque él envía la petición de tipo post. Esta petición, procesar general, él le envía al workflow, pero como el workflow no está escuchando no está escuchando la petición, él se bloquea ahí. Entonces, simplemente para solucionar eso en, se le puede resubir los archivos y como él ya tiene los archivos creados, simplemente se sube, se omite la división porque ya están y aquí al momento de darle a iniciar análisis general, él va a enviar la petición post, pero antes de enviar la petición post necesitamos em, poner el webhook a escuchar para que escuche la petición post que se le va a enviar a este link. Ahora sí, al darle en procesar análisis por año, los S como ya están generados, entonces él se salta el siguiente paso de enviar la respuesta N8N. Y aquí podemos ver cómo ya le llegó la petición, ya encontró los archivos ahí en la carpeta de análisis de generar partes, carga los archivos, los está unificando, convierte los formatos a un tipo de XLXX, de XLSX, guarda el análisis en la carpeta de análisis general y envía el código 200. Ahí está el análisis que acabo de generar y este proceso también terminado en, ya se terminado en la carpeta de análisis general. Si por alguna razón el índice se recarga o se cae, no hay problema siempre y cuando ya estén los archivos creados, porque él detecta cuando los archivos están creados y cuando no. Entonces, bueno, no hay problema, volvemos a ejecutar el flujo, subimos el archivo, iniciamos el análisis, se salta los archivos porque ya están creados, manda la llamada a N8N, vuelve a realizar el proceso y aquí ya me genera el botón de descarga para descargar, para la redundancia del archivo. Entonces, él aquí me da el botón de descarga
y me genera el archivo listo para abrir. Ahora, por otro lado, ya al final abriré el archivo general para mostrar cómo quedó. Ahora, por otro lado, cuando yo quiero un análisis de la base de datos, pero por un cliente en específico, él usa este flujo de trabajo. Vamos que cargue ahí, el cual funciona de una forma similar a cómo funciona el flujo de análisis de las ventas general, porque este también recibe la petición de tipo POST, lee, lee el archivo que está almacenado en la carpeta datos cliente, que es una versión de la base de datos, pero filtrada con solo el nombre del cliente, carga ese archivo, realiza el análisis del cliente según los cuatro criterios que he comentado antes de ventas por producto y por cantidad. Convierte ese archivo a formato Excel, registra ese análisis en la carpeta de análisis mensual por cliente, junto con el nombre del archivo y junto con el nombre del archivo y el nombre del cliente, y termina mandando un código 200. Entonces, ahora vamos a ejecutar el segundo análisis, que por ejemplo en este caso vamos a intentarlo con Sodimac Colombia. Le damos aquí en generar análisis mensual. Él empieza a hacer el proceso de filtrado y algo que hay que tener en cuenta para este análisis es que hay que escribir el nombre del cliente tal cual y está en la base de datos, porque si se escribe, si no llega a conseguir cómo está en la base de datos, el proceso de filtrado va a quedar mal. Entonces él ahí está buscando las celdas que coincidan con el cliente que yo le pedí, que son todas estas. Chun, chun. Listo. Aquí ya Flash me indica que se está pintando los datos del cliente de Sodimac y ahora tengo que esperar ahí un par de minutos en lo que él realiza el archivo de datos cliente. Mientras tanto, yo puedo poner a escuchar el workflow usando el mismo método que usa el primer workflow, donde yo le doy donde recalco. Listo, ya una vez terminado el proceso ahí, los datos del cliente quedan almacenados en la carpeta datos cliente y ahora sí podemos poner a escuchar el workflow y acá volvemos a generar ahí la petición
Como ya se creó el archivo, él ya inmediatamente va a pasar a hacer la petición otra vez. Ahí como pueden ver ya la recibió. Entonces ahí está haciendo el proceso de recibir la petición, leer que el archivo de datos cliente ya esté, carga el archivo de datos cliente, realiza el análisis mensual por la compañía, convierte ese análisis en formato Excel, lo registra en la carpeta de análisis cliente, análisis mensual Sodimac, ahí está. Y por último, da la respuesta positiva en la respuesta de 200 y ya me permite descargar el archivo. Entonces aquí le voy a descargar y ahora voy en descargas y abro y voy a abrir cómo quedó cada uno de los análisis. Entonces, este es el archivo que contiene el análisis general del primer workflow. Como se puede ver ahí, contiene múltiples datos de clientes ahí y se divide por el nombre del cliente, los años registrados en la base de datos, el total de la cantidad, el total de facturación por año y así por cada cliente que está en la base de datos. Mientras que por otro lado, la de el análisis por cliente queda de esta forma, en donde son todos los registros que están en la base de datos del mismo cliente. Y a diferencia de la base el análisis general, es por meses de cada año. Entonces, aquí están los 12 meses de cada año, el total general, tanto por ventas por cantidad como por precio, facturación ahí de cada cliente. Como se puede notar, es un archivo muchísimo más pequeño, puesto que solo un cliente el que se está analizando. Y listo, eso sería todo por hoy. Muchas gracias.